Bueno, antes que eso, jóvenes, tenemos que entender la física de la iluminación. O sea, no podemos empezar a programar iluminación si no la entendemos. De hecho, me atrevería a decir que no podemos programar nada si no entendemos qué es lo que queremos hacer. Vamos a tomar el ejemplo del sol. En este caso, nosotros vamos a empezar con una iluminación direccional. ¿Cuál es la iluminación direccional? En la que todos los rayos son paralelos. ¿Sí? Vamos a poner el paint. Yo tengo una esfera y todos los rayos de luz que van a los vértices, todos son paralelos. Todos son paralelos, ¿sí? Cada vértice recibe un rayo con la misma dirección. Entonces significa que yo solamente voy a definir un vector y lo voy a utilizar en cada vértice. El mismo vector en cada vértice. Como es la luz del sol, jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué la luz del sol se considera paralela? Porque está tan lejano que la apertura que hay entre los rayos es muy baja en grados. Prácticamente se considera que hay una apertura de 0 grados. Entonces se considera que son rayos paralelos. Y el punto es que esta dirección de la luz es para todos los objetos. ¿O a poco el sol ilumina en una dirección a unos y en otra dirección a otros? No, ¿verdad? El sol le llega a cualquier parte del mundo, el sol le llega con la misma dirección. ¿Sí? Entonces, esa es la luz direccional, la que es paralela, ¿no? Y es lo mismo para todos. Entonces, cuando yo maneje el terreno, le voy a mandar ese vector de luz, joven. ¿Qué cosa le mandábamos nosotros al shader del terreno? Le mandábamos la textura del terreno o las diferentes texturas, le mandábamos el mapa de blend, le mandábamos las normales. Pero también le teníamos que mandar la dirección de la luz. ¿Sí? ¿Y qué dirección le mandábamos a los billboards? Además de las texturas y todo eso, también la dirección de la luz. ¿Sí? ¿Y qué le mandábamos a los modelos? Además de las texturas, también la dirección de la luz. Pero esa dirección de la luz que le mandamos a cada cosa es el mismo valor. O sea, este es un parámetro global para todo el escenario. ¿Sí? Es un parámetro global, es un parámetro único para todo el escenario. Y luego, ya de ahí, jóvenes, cuando ya entendemos que es la luz direccional, que es una sola dirección, nosotros tenemos que entender que es la luz ambiental. La luz, ¿quién tiene una idea de lo que es la luz ambiental? También los en línea pueden participar. ¿Qué será la luz ambiental? Por ejemplo, cuando los rayos rebotan en esa pared, nosotros vemos el blanco, por así decirlo, porque es el color que refleja. Entonces, si yo me pusiera del lado de esa pared y hubiera una luz intensa golpeándola, a mí me rebotaría una luz blanca. Entonces, bueno, según yo, esta era la luz ambiental. La luz ambiental es la que llega a través de rebotes, como dice su compañero. En la noche, cuando nos ilumina un carro, ¿por qué nos pueden atropellar? Si cuando yo vengo cruzando la calle, el carro ilumina hacia enfrente, entonces me vuelvo prácticamente difícil de ver para el chofer, porque no me pega tanta luz yo que vengo en la banqueta. Ya cuando estoy enfrente del carro me ve, pero ya no puede frenar. Porque no hay luz ambiental, o sea, solamente nos pega la luz directa, que en este caso no hay luz del sol, hay luz del carro, pero la del carro está dirigida hacia enfrente, es una luz también direccional de alguna forma. El punto es ese, ¿no? Yo cuando estoy en el día
y mi cuerpo está alineado hacia el sol, o sea, yo estoy viendo al sol, no viéndolo de que mis ojos están al sol, sino en dirección hacia el sol. Si alguien está atrás de mí, ¿ustedes creen que me pueda ver la espalda de esa persona en el día, ahorita, por ejemplo? ¿Usted, señorita, le puede ver la espalda aquí al joven? Al joven, ¿le puede ver la espalda? Sí. Y al joven de allá. Y usted le puede ver la espalda de allá. ¿Por qué? Porque la luz rebota en todos lados y nos ilumina por todos lados. Entonces nos hace visible. La luz direccional solamente nos ilumina en un solo sentido. En el día no lo vemos así porque la luz ambiental complementa el resto del cuerpo. Pero en la noche, jóvenes, si yo me paro enfrente de un carro, el que esté en el carro me puede ver. Pero ¿cómo me ve el que está atrás de mí? ¿Cómo se imaginan ustedes que verían a una persona que está enfrente de un carro y ustedes están atrás de esa persona? La pura silueta. Lo ven negro y la silueta con luz. Pero no lo ven. ¿Por qué? Porque no hay luz ambiental. A menos de que haya objetos cercanos ahí que reflejen la luz, posiblemente vean algo. Ese es el concepto de luz ambiental. Y como bien dice la definición, es una luz que llega de todos lados. Me prohíbe eso, hablar de vectores. Porque digo, ¿cuál uso? ¿Cuál uso? O sea, si llega de todos lados, ya no importa alguna dirección. Entonces se considera esa luz ambiental, entre comillas, jóvenes, una constante. Y digo entre comillas, porque ahí les va otra pregunta. ¿La luz ambiental en el día es constante? ¿Por qué no? Pues los rayos del sol dependen de la hora del día, por lo tanto la luz ambiental depende de la hora del día. En la mañana hay una cantidad de luz ambiental, a las 5 de la mañana, a las 6 hay otra, a las 7 hay otra, a las 4 Jesucristo hay otra, a las 2, que es entre 2 y 4 es cuando está el pico. La luz ambiental es lo máximo, o sea, hasta cierras los ojos y ves así, y tiene que usar la gente lentes oscuros. Y obviamente ya por ahí de las 5 de la tarde, la luz ambiental otra vez va para abajo y hasta cambia de color. Entonces ya son dos factores, la intensidad de la luz ambiental y el color de la luz ambiental. ¿Y de qué depende el color de la luz ambiental? ¿De qué, perdón? En algún punto depende de la hora del día. Acuérdense que en las madrugadas y en los atardeceres ya no es blanca, es amarillenta. ¿De qué más dependerá la luz ambiental, además de la hora del día? Del color de las paredes donde rebota. Sí. No, eso es para lo de la hora del día. La posición de la Tierra determina cómo se va a ver la luz en la hora del día. No, pero, o sea, ya que está girando, se está moviendo. Sí. Ah, no, pero aquí ya es por el ángulo con el que entra la atmósfera. Sí. Entonces, si yo tengo paredes anaranjadas en mi cuarto, va a haber una mezcla de luz naranja y luz blanca. Puede ser que baje la intensidad, pero a lo mejor no tanto el color. Sí, en un cuarto, les decía, está el foco blanco, entonces yo recibo luz directa del foco. Esa es la luz difusa. Y la luz ambiental es la que viene de los rebotes con las paredes. Entonces, si las paredes son naranjas, va a haber una influencia del color naranja. Si las paredes son verdes, va a haber una influencia del color verde. Entonces, si yo tengo un objeto y lo pongo en mi mano, seguramente lo voy a ver del color que es porque le llega directo la luz del foco. Pero si yo ya lo pongo arriba de un buró, de un escritorio que está cerca de la pared, posiblemente lo perciba de otro color porque ahora influye el rebote de la pared. ¿Sí? Y si la alfombra o el suelo es de un color, va a influir ese color. Y si las cortinas son de otro color,
se va a generar ese color. Entonces la luz ambiental es todo un detalle, ¿verdad? Tiene que ver con los objetos que estén ahí. No sé si ustedes han hecho croma. Cuando han hecho croma y se paran enfrente de la pantalla verde y hacen el recorte, alrededor de la piel se ve una franjita verde. ¿Por qué? Porque fue la luz que rebotó en la pantalla verde y nos iluminó. Y hay recomendaciones para eso, ¿verdad? ¿Qué te dicen? Tienes que estar 1,5 metros enfrente de la pantalla al menos, para que ese rebote de luz no lo perciba tu cuerpo. Y luego la iluminación de la pantalla verde no debe venir así, que rebote directo hacia el cuerpo, sino la iluminación es de lado. ¿Con qué intención? De que haya la menor cantidad de rebote hacia el cuerpo de la persona. Entonces, sí tiene influencia el color de los objetos en la luz ambiental. ¿Qué tanto? Pues depende de qué tantos objetos haya y de dónde esté la fuente de luz. Y bueno, esa es la luz ambiental, jóvenes. Se dice que es una constante porque no lleva ningún algoritmo para añadirse al modelo de iluminación. No lleva ni una. Pero no es constante a lo largo del día, sino es constante durante el proceso. Esa luz ambiental, su intensidad se define como una constante ambiental o Ka. Y en otros autores le llaman factor de atenuación ambiental. Factor de atenuación ambiental o Ka. Cualquiera de las dos formas. Vamos a ver los dos nombres. Luego de ahí tenemos la luz difusa. La luz difusa es aquella luz que viene directo de la fuente de iluminación. ¿Qué pasa si el color del foco es verde? ¿Qué pasa si el color del foco es rojo, si es azul? Los rayos que emiten son de ese color y obviamente si yo tengo una camisa azul y emite luz azul, se va a ver de un color la camisa. Si emiten luz roja y yo traigo una camisa azul, se va a ver de otro color. O sea, hay una alteración de los colores también a través del color de la fuente de luz. Y obviamente en función de la dirección también es el degradado de la luz que yo voy a tener. Esa relación que existe entre la dirección de la luz y la normal del vértice se llama ley de Lambert. La ley de Lambert nos dice que el ángulo que hay entre el vector de luz y el vector normal del vértice van a generar una degradación del tono que tiene asignado el vértice y a eso le llaman la ley de Lambert. O sea, está muy específico a lo computacional, pero la ley de Lambert es física. Y esa es la luz difusa. Se le llama color o diffuse. Son los dos nombres más populares que tiene ese concepto, color o diffuse. Y por último tenemos la luz especular. ¿Qué es la luz especular? Es el reflejo de la fuente de luz, jóvenes, es diferente. Por ejemplo, yo tengo estas lámparas y me iluminan la mesa. Yo puedo ver a la mesa muy iluminada. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo veo el reflejo de las lámparas en la mesa? Eso es la luz especular. Cuando yo logro ver esas barras de luz, no voy a ver toda la lámpara, nada más voy a ver las barras de luz en la mesa. Ese reflejo de la fuente de luz se llama luz especular. Y el efecto es para dar sensación de brillo, de pulido, de que es una superficie muy lisa. Muy bien. Entonces, esto es la luz direccional. Cuando nosotros tenemos un objeto, este objeto tiene normales. Tiene normales en sus vértices. Y luego nosotros vamos a tener una luz
Es paralelo. Entonces, si se checan, jóvenes, aquí hay un ángulo. Aquí hay un ángulo. Aquí hay un ángulo. Aquí hay otro ángulo, aquí hay otro ángulo. Entonces, cuando el ángulo va desde 0 grados hasta 90, estamos en la región visible. Y tiene sentido. Imagínense, estoy aquí, ustedes vean la palma de la mano y díganme cuántos grados dejan de ver la palma de la mano. Los 90. Sí, esos son los 90, menos 90. O sea, dejan de ver la palma de la mano. Entonces, ¿qué dice la ley de Lambert? Ah, que si tú me envías luz a mí y el vector está hacia ti, el vector normal, hay 0 grados entre la luz que tú me envías y la normal. Por lo tanto, significa que toda la luz rebota. Ustedes péguenle a una pared que apunta hacia ustedes, tiran una piedra, una pelota, y a ustedes les regresa la pelota. Estamos hablando de gastar energía. ¿Qué tanta energía voy a gastar? No, pues más que la de tirarla. ¿Por qué razón? Porque me la va a regresar a mí, no me tengo que mover. ¿Qué pasa si se inclina tantito la pared y yo tiro la pelota? Pues no va a rebotar hacia mí, sino hacia un lado de mí. Y voy a tener que gastar energía en moverme. Permítanme. Bueno, estoy en clase. ¿Qué onda? Órale. ¿Qué le estoy diciendo? Entonces, eso, jóvenes, genera un sombreado. La cantidad de luz, fíjense bien, la cantidad de luz que regresa hacia ustedes es el 100% cuando está de frente. Cuando yo le inclino tantito, una porción regresa hacia ustedes y otra se va para acá. Y conforme va girando, la porción que regresa a ustedes es menor y la porción que se va para otro lado es mayor. Entonces se va oscureciendo. ¿Qué es la oscuridad? La oscuridad es la ausencia de luz. Entonces, entre más oscuro, más, o sea, si cada vez rebota menos luz hacia ustedes, pues por lo tanto es más oscuro y se va generando un sombreado. Entonces, por esa razón, toda esta región se ilumina y todo esto está oscuro. Vean la luna cuando es luna llena, le pega de frente la luz del sol, por eso la vemos completa. Cuando ya es 3/4 o cuarto menguante o lo que sea, la luz le pega en un ángulo y nosotros alcanzamos a ver esta parte oscura porque le está pegando en otra dirección el sol. ¿Sí? Entonces, esa es la luz difusa. La luz especular consiste en que yo voy a tener un objeto voy a tener un observador, porque se trata de ver el reflejo. Si yo aquí tengo una normal, aquí tengo el foco, es el foco. Entonces envía un rayo de luz, este es el vector de luz, ¿sí? Que es nuestro vector de luz. Y genera un reflejo en el mismo ángulo que acá. Es el mismo ángulo, esta es la normal. Entonces, este genera un reflejo aquí y a este lo vamos a llamar vector reflejado. Es el vector de luz reflejado. ¿Y cómo se calcula la especularidad? Bueno, con el ángulo que hay entre el vector de vista y el vector reflejado. El producto punto entre el vector de vista. ¿Cuál es el vector de vista? Es el vector que se obtiene de restar la posición de la cámara con la posición del vértice. Ese es el vector de vista. Y el reflejo está en función del vector reflejado y el vector de vista.
¿Sí? Entonces nosotros, para entender esto, tenemos que buscar la ley de Lambert, la ley de Fondo. También pueden buscar la ley de Gouraud. Hay que estudiar estas tres leyes. Muy bien, jóvenes, si se checan aquí, nosotros tenemos tres factores, que es Ka, Kd y Ks, que les decía, es la constante ambiental, la constante difusa y la constante especular. ¿Qué determina, jóvenes, el valor de Ka? Ya lo habíamos dicho hace rato. ¿La qué, perdón? ¿El valor del factor ambiental? Sí, K, el factor de atenuación ambiental o K, que es la constante ambiental, lo determina la hora del día. ¿En qué parte del día estamos? Esa es la luz ambiental que va a haber. Si yo estoy en un cuarto cerrado en la noche, ¿cuál va a ser el valor de K? ¿Quién sabe, no? Si yo ilumino con un foco de LED o con unas lámparas de estas, K va a ser alto. O algunos de ustedes cuando prende el foco en su casa batalla para ver, es que si no le pega la luz directo al foco, no lo ve. No, si ven. Si hay una mesa y se pone abajo de la mesa, ven. O sea, la sombra, si está el foco y la mesa hace sombra, no es una sombra tan oscura que digas, ¿qué habrá ahí? Será un hoyo a una dimensión desconocida. No, si ves abajo de la mesa. Ves abajo de la cama, ves adentro del closet, y eso que no hay luz ahí. Quiere decir que la luz ambiental es alta porque la fuente de luz es alta. Vamos a poner otro caso. Imagínense que ustedes están en su cuarto y se fue la luz y prendieron 4 velas. ¿Cómo será el Ka? Será bajísimo, ¿verdad? O sea, ahí sí les creo que me digan, no veo abajo de la cama, ni veo abajo de la mesa. Tengo que agarrar la lámpara, la vela, y ponerla abajo de la mesa para poder ver o abajo de la cama. Y el riesgo, y las prendo a la cama y a la mesa. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, jóvenes. Ya entendimos qué es la luz ambiental, pero ¿cómo la manipulo yo para que me dé un efecto real? Eso yo lo manejo. Yo no voy a decir, a ver, ¿cuál será la fórmula? No hay fórmula, es cómo me imagino yo que es la luz ambiental. Y le voy moviendo y voy viendo cómo se ve y digo, así es. Yo lo controlo. Depende para el día en general de tu hora o de la fuente de luz del objeto. Así es, por ejemplo, alguien me puede decir en el día, el Ka es 0.8 o 0.7. Pero como decía su compañero ahí, si está nublado, ya no es 0.7, ¿verdad? A lo mejor va a ser 0.5. Todo eso nosotros tenemos que saber cómo moverlo. Y decíamos que es un valor genérico, va a el terreno, genérico hay que entender algo. Si yo estoy en el exterior de una construcción, en mi escenario, el K se lo tengo que aplicar a todo. ¿Sí? Si yo me meto a una construcción y estoy adentro del cuarto, el K ya no depende del que maneja el terreno. Es como en la tarde aquí, pues en la noche. ¿Cuál es el K del exterior? Muy bajo. ¿Y cuál es el K del salón? Muy alto. Porque hay mucha luz aquí. Entonces, no sé si quede claro cómo se manejan estos. Por si se preguntaban, oye, ¿de dónde sale? Yo lo muevo para dar el aspecto correcto. Y ponerle. ¿Por qué tienes 3 valores de K? Ahorita estamos estudiando K.
de la luz ambiental. Es KA, KD y KS. Permítanme. Bueno. ¿Qué onda? 4. 4 y como 7. Les decía, eso es KA, KD y KS. Es la iluminación ADS. Cada una de las formas de iluminación tiene su propia K. Ahora, ¿qué es el KD? El KD es la intensidad del foco. Cuando yo compro un foco en Home Depot o en Soriana o donde sea, no sé si han visto que dicen, de 20 watts, de 40 watts, de 60 watts, de 100 watts, hay de 300 watts para las casas, ¿verdad? Y dependiendo del wattaje es la intensidad de la luz. Entonces, pues, yo lo voy a alterar dependiendo de eso. Yo tengo ¿sí saben qué es un quinqué? ¿No saben qué es un quinqué? Un quinqué sale en las películas, es una cosa de vidrio o con base metálica, pero tiene una mecha y tiene un vidrio y lo prenden y con eso iluminan y lo llevan así. Es una como lámpara de petróleo, no sé, pero es un quinqué. Si yo tengo un quinqué, hombre, es pobre la iluminación. Es pobre la iluminación difusa y es pobre la iluminación ambiental. Ya hablamos de la iluminación ambiental. Entonces, obviamente esto no puede ser un valor que yo siempre va a ser 1. No, pues no es cierto, ¿verdad? Si yo tengo una iluminación con velas o con una fogata, el KD es bajo. O sea, va a iluminar poco. Y si el KD es bajo, el KA, pues por consecuencia, porque el KA nunca puede ser mayor que el KD. Es como si yo les dijera, hay más luz ambiental que la luz directa. Oye, pues si la luz ambiental depende de la directa, ¿cómo que hay más? Ni aunque me pongas espejos. Y en todo caso, si me pones puros espejos, KA podría ser máximo igual que KD. Máximo. Estamos hablando de un caso remoto. Pero si hay gente que me pone el KD bien alto y el KD bien bajo, eso no existe. ¿De dónde sacas luz de la nada? Si yo soy el que les paga, ¿cómo pueden tener ustedes más lana que yo? Jamás. Jamás. ¿Sí? Es un sinsentido. Si alguien me puede decir, no, es que yo tengo otra chamba, por eso tengo una lana. No, bueno, pues, si tú me dices que hay 2 lámparas, y entonces el KA va a ser mayor que el KD porque hay 2 lámparas, y ya me está diciendo que hay 2 KDs. Pero estamos hablando del mismo foco. Esto lo maneja el mismo foco. ¿Sí? O sea, no son 3 focos distintos, es el mismo foco. Entonces, jóvenes, el KD es la intensidad de esa luz. Imagínense que una pared es verde y yo la ilumino con una luz blanca. ¿De qué color se va a ver la pared verde? ¿Perdón? Fue capciosa. Imagínense una luz normal, una luz que no ciega. Yo le apunto a la pared verde, ¿de qué color se va a ver la pared? Se va a ver verde con la. Si una pared es verde y yo la apunto con una linterna normal, tranquilona, se va a ver verde, porque la pared es verde. Me va a rebotar esa luz blanca que yo le estoy aventando, pero la pared se va a quedar con los colores que no tiene y solamente me va a rebotar el color que ella tiene. Por eso yo le voy a aventar luz blanca y la pared me va a regresar luz verde. Solo se ve verde la pared verde. ¿Por qué se ve azul mi camisa? Por lo mismo, porque me llega la luz del día, la camisa se queda con la energía que no tiene y rebota la que ya tiene, que es la azul. Por eso ustedes ven el reflejo de la luz
y la camisa les envió lo que ya tiene. Por eso se ve eso. Los objetos no emiten luz, sino que la rebotan en función de eso. Pero ¿qué pasa si yo le meto un churro de energía a la lámpara y ahora ilumina mucho más? Ahora sí, ¿de qué color se va a ver la pared verde? Ahora se va a empezar a ver menos verde y más blancosa. ¿Por qué razón, jóvenes? Porque la pared no puede absorber toda la energía que se le envíe. Entonces le va a llegar un montón de luz blanca y va a decir, me voy a quedar con la energía que no tengo, con los colores que no tengo, pero hasta cierto grado. Solamente puedo almacenar cierta cantidad de energía. Y si te voy a rebotar el que ya tengo, que es el verde, más toda la luz blanca que no pude absorber. Por eso se empieza a ver blancoso. Porque empieza a rebotarme la energía que no puedo almacenar, que no puedo absorber. En forma de su color natural, que es el blanco. Y entonces, si yo todavía le subo más a la luz, pues de plano se va a ver blanco. Se va a saturar. Y máximo se puede ver blanco, porque la luz era blanca. Pero si yo le pongo una luz roja, pues voy a empezar a alterar ese color. Imagínense si yo le mando luz roja a una pared verde. Ahora sí les pregunto, ¿de qué color se va a ver la pared verde? Si la luz es roja, lo que sería una mezcla de rojo con verde. Eso es lo que me va a regresar. Y si le empiezo a subir el churro a la luz roja, se va a empezar a ver más rojo, hasta que sea la luz roja que le estoy enviando la número rojo. Entonces, con KD, típicamente es 1 para empezar a moverle. Y yo le voy a dar el valor según la hora del día, ¿verdad? Según la cantidad de luz. Entonces, eso también es sintonizable. Yo lo controlo en función del efecto que quiero lograr. ¿Y cuál es el K especular? Bueno, el coeficiente especular o constante especular se refiere a qué tanto voy a atenuar la cantidad de luz que se refleja de la lámpara o de la fuente de energía. Y es lo mismo que en el video. Yo puedo decir que se refleja mucho o que se refleja poco. ¿Sí? No sé si han visto hay un efecto cuando empiezan las películas, que está el planeta y se empieza a ver una lucecita así como que es el sol. Si lo han visto, como que la orilla del planeta que se empieza a ver y luego se empieza a ser tan intenso que ya llega ese planeta. Pues más o menos es eso. Ese reflejo, yo controlo su intensidad. ¿Qué tanto voy a permitir que se refleje? Puede ser mucho, puede ser poco. Entonces, ese es el objetivo, jóvenes, de esas constantes o factores de atenuación. ¿Sí? Vamos a moverle un poco. Vamos a recordar esta imagen y vamos a decirle, le voy a poner 0. Sí. Pero para que se refleje o que se vea bien ese factor de la animación del especular, tenemos que poner una textura de... Ah, no, eso es otra cosa. El mapa especular es otra cosa, ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa si el objeto no tiene un mapa especular? No, es que el mapa especular es tú para que digas dónde no quieres que brille. Ah, ok. Sí, es como si tú dijeras, tengo una esfera de metal, pero tiene una mancha de óxido. ¿Cómo le dices tú con un algoritmo que esa mancha no va a brillar? No se puede. Necesitas utilizar una textura que actúe como... Sí. Sí, es correcto. Entonces, así se vería con pura luz ambiental. ¿Sí? Y luego vamos a ver sin luz ambiental. No hay. Eso es pura luz difusa. Chéquense que no hay brillo. Los bordes se ven oscuros, las orillas del... Y vamos a poner solamente 1
en el especular. Nada más se ven los reflejos. ¿Sí? ¿Qué pasa si le pongo 5? Sí, ya se ve más intensote, como si dijeras tú, bueno, está la luz, la fuente de luz a todo lo que da. Vamos a sobrevaluar el factor difuso. Está quemado, ¿verdad? Como cuando le decía, oye, si le pongo la lámpara a todo lo que da, se va a quemar, ¿no? ¿Qué pasa si aquí le pongo 5? Lo mismo, parejito. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si nada más mezclo estos? Ya se ve mejor, se alcanzan a ver mejor los bordes. No se van a ver oscuros. Y ya si le pongo uno aquí, ahí se ve el brillo. Pero ¿qué pasa si le pongo 5? O sea, se ve más quemado. Y ahora el tamaño, ahorita vamos a explicar esto. Aquí lo voy a poner 10, fíjense el tamaño de la mancha. Ahora le voy a subir el valor, lo voy a poner 50. Se hizo más delgado. Sí. Muy bien, jóvenes, entonces aquí en esta parte vemos cómo se suma el factor ambiental. Ahorita no estamos considerando el color de la luz, estamos asumiendo que toda la luz es blanca. Pero ahí K nada más se suma, no tiene cálculo, porque dijimos que como llega a todos lados, no tiene un análisis vectorial, por eso se suman. ¿Qué es light intensity? Es la parte que tiene que ver con la intensidad difusa. Este DOT, jóvenes, este DOT es toda la operación para calcular lo difuso, exclusivamente. Eso es la ley de Lambert, el producto punto entre el vector de luz y la normal del vértice. Pero, ¿por qué usamos CLAM? Para que nosotros manejemos la parte visible, solamente podemos trabajar de 0 a 1, jóvenes. ¿Qué hay más abajo del negro? O sea, del color negro. ¿Qué es menos que el color negro? ¿Qué es más oscuro que el color negro? Ya no hay, ¿verdad? El negro es lo más bajo porque es 0 rojo, 0 verde, 0 azul. Es la ausencia total de luz. El negro es la ausencia total de luz. No hay una menos ausencia. O no hay chupo luz. O sea, aporto luz o no hay luz. Pero no hay chupo la luz. O sea, yo extraigo luz. Eso no existe. ¿Dónde? No, nada más hay un negro. Entonces, ¿qué pasa en los agujeros negros que sí están? Bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Es otro boleto, es en los viajes interdimensionales y los multiversos. No. Pero es por, ya es el más, o sea, si refleja el negro, ya la Sí, lectura de la pintura. es correcto. No, miren, el negro es cuando es 0 rojo, 0 verde, 0 azul. Nada más, es un solo negro. Es un solo blanco. Cuando es 255, 255, 255. Luego hay cuando el RGB vale, por ejemplo, 0 rojo, 0 verde, 1 el azul. Eso ya no es un negro, es una escala de gris. O ya es un tono de azul muy oscuro, pero ya no es negro. Negro nada más es uno, por definición. Si tú le preguntas a la gente, te va a decir, no, pues hay negro, negro, y hay negro no tan negro, como las salsas, ¿verdad? La que pica, la que no pica y la que medio pica. O sea, así van a decirte. Así negro, medio, ni tan negro, tantito menos negro. Eso no existe. Es como el vacío, que ya les había platicado. El vacío es la ausencia de todo, no hay medio vacío. El vacío es 0.
medio cero es cero. ¿Cómo hay medio vacío? No existe ese término. Medio lleno me puede meter ruido, ¿verdad? Porque si yo tengo un recipiente de 5 litros y uno de 20 litros, fíjense bien, tengo dos recipientes, uno de 5 litros y uno de 20 litros. Y yo les digo, los dos están vacíos. ¿Cuántos litros tienen? ¿Mande? Cero. Y si te digo, tengo un recipiente, no te voy a decir de qué capacidad es, está vacío, ¿cuántos litros tiene? Cero, porque el vacío es la ausencia total. Entonces no tienes que saber de qué tamaño es para saber que cuando yo digo vacío es cero. Pero si tienes uno de 5 litros, uno de 20 litros y uno que no te he dicho de qué capacidad es, si te digo está medio lleno, ¿cuántos litros tiene? Si yo te digo, dime cuántos litros tiene el garrafón, ¿qué me vas a decir? Pues ¿cuál? Si estamos hablando del de 5 litros, pues tiene 2.5. Si estamos hablando del de 20, tiene 10 y del otro, pues necesito ir a verlo para medirlo. Entonces el medio lleno ya no es tan fácil de deducir. Ocupamos información. Entonces la palabra vacío es muy absoluta, como el silencio. ¿Sí? Cuando decimos silencio, es callarse total. O medio silencio, eso no existe, no hay medio silencio. ¿Verdad? Pero sí, ruidoso, ¿de cuántos decibeles estamos hablando? Entonces, ruidoso ya no nos queda claro a los 4, a los 5 que estamos aquí, no nos queda claro qué significa ruidoso. Pues yo puedo decir 200 decibeles, a lo mejor el joven puede decir 150, a lo mejor el joven puede decir 50. Pero silencio es lo mismo para los 5, callado total. Entonces el negro hace lo mismo, el negro es un solo tono. Si es menos negro es porque es otro tono, veto a saber si un rojo muy oscuro, un verde muy oscuro, un azul muy oscuro, una escala de gris muy oscura. Pero el negro es uno aquí, ¿sí? Aquí. Cuando decimos negros, nosotros 5 ya tenemos que entender que hablamos de RGB igual a 0. Cuando hablamos de blanco, ya tenemos que entender que hablamos de RGB igual a 1 o igual a 255. Eso es un concepto. Entonces, jóvenes, sabemos nosotros que no hay menos un valor. Por lo tanto, el clamp, como el producto punto, me puede dar valores negativos y no se pueden representar valores negativos en forma de color. El clamp lo que hace es que lo fuerza a 0. ¿Qué dice el clamp? Lo que resulte de la operación DOT solamente puede quedar en valores de 0 a 1. Es lo que hace el clamp. Imagínense que ustedes dicen, quiero que me des un número y tú no le quieres decir a la gente que entre 10 y 1000. No le quieres decir. Tú nomás le dices, dime un número. Y si tú le pusiste la instrucción clamp 10,1000, cuando la gente te diga 2000, te va a dar 1000. Si la gente te dijo 570, te va a dar 570. ¿Está dentro de ese rango? Sí. Dámelo. Dámelo como me lo dijeron. Pero si me dijeron más alto que ese valor, me da el valor más alto que yo le puse. Si me dan un valor más bajo, si yo dije entre 10 y 1000 y me dan 5, la función clamp me regresa 10, porque yo le dije entre 10 y 1000. Eso es lo que hace el clamp. Cuando nosotros le ponemos entre 0 y 1, significa que no me puede entregar valores fuera de ese rango. Cualquier resultado de DOT, si es menor que 0, me va a dar 0. Si es mayor que 1, me va a dar 1. Si está entre esos dos valores, me va a dar lo que haya resultado. Si DOT resultó 0.8, me va a regresar 0.8. ¿Y qué es KD? Pues la constante difusa o el coeficiente de atenuación difuso que va a acentuar esa iluminación o la va a degradar más. ¿Sí? Pero esto, jóvenes, esto nada más es la ley de Lambert.
Esto nada más es la ley de Lambert. Esto es un validador para que no se salga de los valores que la ley de Lambert debe dar. Y esto, con esto, ya es un amplificador o atenuador, como si yo le controlara la intensidad a un foco. ¿Sí saben lo que es un dimmer switch? Un dimmer switch. D-I-M-M-E-R. Ahorita ya no se puede porque las lámparas son fluorescentes, pero cuando los focos eran incandescentes, había casas que tenían una perilla y le controlabas la intensidad al foco. Ese es un dimmer switch. No sé si alguna vez lo vieron, pero es... Sí, la que estaba... Ándale. Bueno, ese es un dimmer switch. Esa es la chamba del KB. Regular la intensidad del foco. ¿Sí? Ese es el trabajo de KB. Ahí la normal de la dirección de la luz, ¿de qué vector lo están teniendo? ¿De qué perdón? ¿De qué vector está teniendo esta dirección? Ah, no, la normal. Cuando creaste el objeto, tú creaste la normal. Ya lo vimos cuando creamos el terreno, los billboards, los modelos. Los modelos, ya, el OBJ ya viene con sus normales. Ah, ok. Acuérdense que ya venía con un VN, un VT, un V. Y cuando creamos la esfera, el billboard básico y el plano del terreno, hay una parte donde crea las normales. Entonces la normal ya viene proporcionada acá arriba desde el buffer de vértices, ¿verdad? Aquí viene. Esto es lo que viene. Y aquí viene la normal, sí, ya viene. Y el vector de luz, pues el vector de luz, ustedes lo proporcionan. ¿Sí? Light direction, viene desde el CPU. Y ese ustedes la próxima clase vamos a ver cómo generar el vector de luz para hacer el movimiento del día. Muy bien. Ya de ahí, jóvenes, tenemos lo que viene siendo esta parte. Dice view dir. Dice view dir. Estamos restando la posición de la cámara menos la posición del vértice. Que era lo que podíamos ver. Así es. Hace rato les puse un ojo por ahí que decíamos, oye, ¿cómo saco ese vector de vista? Se resta la posición de la cámara menos la posición del vértice. ¿Y de dónde saco yo la posición del vértice, jóvenes? Miren. Creo una variable outVec3Position y la copio de GLPosition. Esta viene del vertex buffer. Lo único que hago es copiarla aquí para que se pueda ir al pixel shader. O sea, de ahí la obtengo del vertex buffer. ¿Sí? O sea, yo creo la variable de transición para enviar al pixel shader y así es, nada más se la asigno. Vec3. ¿Por qué razón? Porque GLPosition es B4. Por eso le digo aquí, nada más pásame los tres que me interesan. ¿Sí? Muy bien. Ya de aquí, jóvenes, calculamos el vector reflejado. ¿Sí? Light dir es el vector de luz que ya habíamos proporcionado. Este es el vector de luz o light dir, la normal, y queremos calcular el vector reflejado. Entonces, utilizamos la instrucción reflect. La instrucción reflect ya es del OpenGL. Nosotros solamente le decimos, usa este vector como el que quiero reflejar, con este como referencia, y me genera el nuevo vector reflejado. Y luego, aquí está la parte de la especularidad. Dijimos que era el producto punto entre este vector de vista y el vector reflejado. ¿Sí? Es el producto punto entre el vector de vista y el vector reflejado.
Y luego dice aquí POU a la 50. ¿Qué es lo que hace POU? Es adelgazar. Imagínense que aquí va la iluminación de -1 a 1, porque dijimos que la ley de Lambert y la ley de reflexión es el producto punto. El producto punto es el coseno del ángulo. Entonces es como, el coseno del ángulo es como si lo viéramos así. La curva. Aquí es 1. Acuérdense que el máximo valor es 1. Supongan que aquí esto es 0.5. Vamos a suponer que esto es 0.5. Estos valores, este -1, este 1 y este 1, son constantes. ¿Sí? O sea, la función seno va de -1 a 1 en pi y máximo llega a 1 y mínimo llega a -1. ¿Qué pasa si yo elevo? Perdón, aquí es la altura. Esto es en X, la altura aquí es 0 en Y, 0 en Y, y luego 0.5 de Y, 1 de Y, 0.5 de Y. 0 al cuadrado, jóvenes. 0. 0.5 al cuadrado. 0.25, ¿verdad? Aquí. Y acá también. 1 al cuadrado. 1. Entonces, esto se empieza a transformar así. ¿Qué pasa si elevo 0.25 al cuadrado? Oh, me da una baba. Pero 1 a la cuarta sigue siendo 1. Y empieza a hacerse así. Entonces, cuando nosotros elevamos a una potencia el resultado del producto punto, lo que estamos haciendo es hacerlo angostito. ¿Sí? Lo hacemos angostito. Cuando le bajamos esa potencia, lo hacemos ancho. Vamos a verlo. Miren, aquí dice 50. Vamos a ponerlo, fíjense bien el tamaño del spot del reflejo de luz. Ahora le vamos a poner 40. Se ve ligeritamente más grande. Va creciendo. Voy a poner 20. Va creciendo. Lo pone al cuadrado nomás. Demasiado. O sea, toda la fuente de luz se está reflejando en toda la superficie, pero le decimos, oye, es demasiado, hazla más angostita, pues nada más elévalo al cuadrado. Imagínense que ustedes, su volumen de su voz, imagínense que su volumen de su voz, dijeran ustedes, mi volumen de mi voz es de 0 a 1, y a mí me gusta hablar en 1, o sea que es gritando. A lo mejor una voz normal la haces con un volumen en 0.2. Pero ustedes me dicen, no, yo de 0 a 1 y siempre hablo en el 1 y voy gritando. Entonces, ¿cómo los callo yo? De dos formas. Les resto, pero ¿qué pasa cuando ustedes traigan un valor de 0, que vengan callados y yo les reste? Voy a generar una alteración. ¿Qué pasa si los elevo al cuadrado y ustedes traían 0.9? En automático, al elevarlos al cuadrado ya trae 0.81. ¿Sí? Y si lo vuelvo a decir otra vez al cuadrado, o va a ser 0.64. Y si chequen que los estoy elevando al cuadrado y van para abajo. Y yo los puedo elevar al cuadrado todo lo que me dé la gana. ¿Cuál es el mínimo valor? ¿Mande? ¿Por qué? Al elevar el cuadrado no hay un número negativo. Exactamente. O sea, nunca va a haber números negativos si yo los elevo al cuadrado. Es decir, 0.8 al cuadrado, 0.64.
al cuadrado, punto 37, al cuadrado, punto 0, quién sabe qué. Y les voy a ir bajando sin correr el riesgo de irme a la parte negativa. Por eso utiliza el POW, para adelgazar esa campana. ¿Sí? Entonces, pues aquí le ponemos 20. Y todavía se ve manchadón. A mí me gusta más el 30. Ahí está. Bueno, todavía está grande. Aquí en la computadora se ve diferente. Vamos a ponerle 40. Vamos a ponerle 400. Ahí se ven las manchillas apenas. Muy sutiles. Ahí se ven. De esta manera, digo, no sé si sea así, pero como que estamos dándole una sensación de, no, sin necesidad de decir que esta te pega de letal o lo que sea, con ese valor de iluminación podemos hacer que parezca letal. Así es. De hecho, de eso se tratan los materiales, jóvenes. Cuando ustedes en 3D Max o en Maya dicen, voy a forrar este objeto con tal material, es puro manejo de las constantes esas. Sí, para crear esos efectos y otros parámetros que le mueven ahí, ¿no? Pero de eso se trata. De hecho, en el OBJ, cuando ustedes exportan OBJ, son dos objetos. Y el MTL, en el MTL vienen el valor de K, KD y KS, que deberían de utilizar para ese objeto, para que quede lo más parecido a como ustedes lo modelaron, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario, jóvenes? ¿Qué se hace al final cuando se calculan todas estas cosas por separado? Se suman. Se suman y se le suman al color de la textura. Es porque traen un clamp. Pero realmente se lo podemos quitar. ¿Por qué lo multiplicamos? ¿Por qué lo multiplican? ¿Dónde lo multiplican? Ahí dice plot specular es igual a KS por el... No, pues esto ya les había dicho que siempre es así. Acá arriba multiplicamos la constante difusa por el... Esto es la ley de Lambert. Multiplicamos el potenciador, que es KD, por la ley de Lambert. La luz especular por su constante especular. Entonces, este sándwich de código lo aplicará a todo el programa o solo No, a todo el programa. O sea, a cada uno por separado. No, miren, es que, déjenme decirles algo. como hay zonas que no van a ser iguales a otras. Sí, por eso hay valores que son para todos. Y es que miren, el vector de luz va para todos. La constante ambiental va para todos. La difusa va para todos. Porque imagínate que tú estás en una casa y tú traes una lámpara en la mano. ¿Cuál va a ser la ambiental y difusa y especular para todos los objetos? Pues la misma, porque tú estás moviendo con la misma lámpara. Sí, eso es un hecho. Si quisiéramos, en caso de un futuro, poner una lámpara como tal en el juego, agregamos otro vector. Así es. De hecho, vamos a ver un tema donde son múltiples luces. Y a una tú le puedes poner un K, a otra un KD propio de esa luz, un KS propio de esa luz. Y ya no vas a tener un solo K. Solo K, vas a tener varios, ¿no? Depende de la cantidad de luces. Ahorita, como estamos hablando de la luz del sol, pues nada más hay un sol. Por ejemplo, un ejemplo que les ponía, ¿cuándo aplica múltiples luces? Pues imagínense que ustedes están en una calle, no hay una luminaria por calle, en una cuadra hay dos, una más o menos a un tercio de la calle y la otra a 2/3 de la calle, de mi cuadra. Hay una, están del mismo lado, de contra, no me acuerdo, pero hay dos luminarias nada más en mi calle, de mi cuadra. Y esto, bueno, pues dos luces no representan mucho esfuerzo. Pero por ejemplo, si estamos en el comedor y no hay luz,
y alguien puso un candelabro con 4 velitas, ya estamos hablando de 4 fuentes de luz. Y entonces el análisis, a pesar de que parte de lo mismo, se vuelve diferente porque hay que integrar de otra manera. Y eso por eso se multiplica, porque ese es el que controla la intensidad. Sí. Así es. ¿Alguna pregunta de más, jóvenes? Muy bien. Sí. Sí, adelante. Sí, sí, sí. Pásale. Muy bien, jóvenes, pues ya les subí los 2 archivos. Vamos a ver el otro. Este es el mismo concepto, pero ahora aquí sí vamos a manejar el color de la luz y textura. Chéquense, la parte especular está arriba a la izquierda. Lástima que el proyector no lo hace que se luzca igual. Y chéquense los relieves, jóvenes, parece que realmente está arrugado. Este tiene un mapa normal, es correcto. Sí, se chequen que parece que está recargado. Es por los mapas normales. Al inicio, jóvenes, cuando empezó el 3D, pues era un bajo poligonaje y se percibía el bajo poligonaje y luego se quiso entrar en detalles como estos y se recurrió a un alto poligonaje. Y ahí con ese alto poligonaje luego hubo un costo computacional que no permitía que las gráficas fueran fluidas. Entonces a alguien se le ocurrió sustituir el alto poligonaje por un mapa de normales para acentuar detalles, y no, pues funcionó a la perfección, ¿verdad? Entonces se volvió una de las técnicas más utilizadas que hay. Y ahorita pues está muy evolucionado todo eso. Con los nuevos avances que tienen las tarjetas gráficas, ahorita se está volviendo a meter el alto poligonaje. Todo aquello que era el displacement map ni se consideraba, porque tenía mucho costo computacional. Ahorita ya se está tomando en cuenta de manera. Y eso le está dando un chorro al realismo. Donde sí se utiliza es en películas, en efectos visuales. Pero para videojuegos y realidad virtual y todo eso apenas se está incorporando, porque como ahí sí son muchos cuadros por segundo que hay que sacar en tiempo real, pues no son enchiladas, ¿verdad? Entonces apenas está eso. Muy bien, si nosotros nos fijamos en nuestro programa, nos vamos a dar cuenta que aquí en esta parte, jóvenes, estamos utilizando la tangente y la normal que viene en el vertex buffer para calcular la binormal. ¿Qué dijimos que era la binormal? Dijimos que era la tangente, la normal y la binormal. ¿Quién se acuerda?
¿Qué dijimos que era? Entonces, jóvenes, dijimos que iban a actuar como ejes coordenados para manejar las normales del mapa de normales. Entonces, como son ejes coordenados, tienen que estar a 90 grados entre sí. ¿Cómo le hacemos para que la binormal esté a 90 grados? Pues con el producto cruz. Acuérdense que el producto cruz nos devuelve un vector normal a los dos vectores que lo generaron. Por esa razón se recalcula la binormal. Y se la pasamos. Aquí está en el IN, ¿verdad? Las coordenadas de textura, la normal, la tangente de la binormal y la posición. La posición ya dijimos que la ocupábamos para hacer la parte especular. Y entonces, aquí tenemos lo mismo. Miren, aquí estamos considerando la luz ambiental, el color de la luz ambiental. Y tenemos el factor de atenuación ambiental o Ka. Es lo mismo, factor de atenuación ambiental y Ka es lo mismo. Y entonces, aquí hablamos de una aportación ambiental. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la aportación ambiental? Multiplicando el factor de atenuación ambiental por la luz ambiental. Siempre se van a multiplicar, siempre. Ahorita la luz ambiental solamente tiene esos dos elementos, la luz y el factor. Y eso determina la aportación ambiental. Luego ya lo que sigue, ¿sí? Tenemos un color de luz difusa, blanca también. Tenemos un factor de atenuación difusa o KD y vamos a obtener una aportación difusa. ¿Cómo se obtiene eso? Pues, como ya habíamos visto cuando vimos la textura del terreno, descomprimimos la textura, generamos nuestro eje coordenado con los vectores TBN, tangente binormal normal, que ya habíamos calculado, y multiplicamos la normal que capturamos del mapa de normales con la matriz TBN y en ese momento transformamos esa normal que venía en el mapa de normales. Y aquí tenemos el producto punto de la ley de Lambert. Vector de luz contra la normal que se obtuvo del mapa de normales. ¿Sí? Y ya es lo mismo que el caso pasado, nada más que ahora, ¿de dónde estamos sacando la normal? Del mapa de normales. La diferencia que hay. Y luego fíjense aquí abajo. ¿Cómo decía la fórmula anterior del otro ejemplo? Decía KD por esto. Decía KD por esto. ¿Sí se acuerdan? KD por eso. Aquí, jóvenes, este es KD y esto es esto. Lo único que le agregamos fue multiplicarlo por el color de la luz difusa. Es lo único que le hicimos, comparado con el caso anterior. ¿Sí? ¿Cómo lo hicimos con lo especular? Ah, bueno, aquí está la posición de la cámara, calculamos el vector de vista, calculamos el reflejo. Esta parte ahorita no la tomen en cuenta, no la tomen en cuenta todavía. Y luego lo mismo, jóvenes, el producto punto entre el vector reflejado y el de vista, o sea, elevado a la shininess, que es 30. Es lo mismo que el caso pasado. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Esto se llama especular, factor de atenuación especular por especularidad.
Estos dos es lo mismo que el caso pasado. ¿Qué le agregamos? El color de la luz. ¿Y qué le agregamos? ¿Dónde queremos que haya especularidad? A través de una textura. Fíjense bien. Esta es la textura especular. Es predominantemente blanco y negro. Donde hay negro, me dice ahí que no brille. Y donde esté blanco, ahí que brille. Si es que esa parte tiene que brillar. Es como si yo dijera, permito que brille, si es que hay brillo. Y si es negro, no permito que brille, aunque haya brillo. Esta textura es un permisivo. Voy a agarrar esta textura. Y le voy a pintar. ¿Cómo le puedo hacer para rellenarla? Un círculo, pero el círculo de el relleno. ¿Cómo sería? ¿Este? Rellena. Sí, aire. Color sólido. Muy bien. Y el círculo ya. Ándale. Nada más tiene que cambiar el color sólido. ¿Vale? Sí. Muy bien. Y ya chequen que ya no brilla. Le maté la especularidad. Esto es lo que hace el mapa especular. Nos permite a nosotros decidir dónde brilla y dónde no. Ahí está brilloso de nuevo. Sí. Entonces, cuando yo quiero simular que un objeto tiene unas manchas opacas, pues le hago una textura que diga, esa parte no me la hagas brillosa. Y el algoritmo lo va a calcular, pero cuando el mapa especular diga, no, ahí vale 0, pues todo este elemento se va a 0. O sea, si este es 0, pues todo esto se va a 0. La aportación especular se vuelve 0. No va a brillar. Sí. Vamos a ver esto. Factor de atenuación difusa, vamos a ponerle 0. Aquí 0. Ahí está la mancha. Ese es el brillo especular. Cuando ustedes quieran revisar, oye, se estará dando lo ambiental, le pongo 0 al factor de atenuación difusa o KD, y al de atenuación especular o KS, le pongo 0 si ya veo lo ambiental. Cuando quiera ver lo difuso, le pongo 0 a los otros dos. Cuando quiera ver lo especular, le pongo 0 a los otros dos. ¿Y qué pasa si le digo aquí, oye, ¿sabes qué? Vamos a ponerle el especular 2, que es la otra textura que hice, y ya no hay especularidad. O sea, ya la maté.
Porque yo le dije que no quería que hubiera especularidad en ciertas partes. ¿Sí? Ahí está. ¿Alguna pregunta o comentario, jóvenes? Muy bien, pues este es el tema del día de hoy. Esto que vimos, este último, que tiene la textura, es lo que vamos a hacer con los modelos. El que yo les pasé de los modelos no tiene este algoritmo, nosotros se lo tenemos que copiar este shader al de la carga de modelos. ¿Sí? Y este modelo es el genérico. Lo lleva el terreno, lo lleva los billboards y lo lleva en la carga de modelos. Y entonces, ¿qué va a pasar si yo digo mi modelo no tiene especularidad? Le elimino esa parte de KS. ¿Sí? Vamos a poner que digo, no tiene especularidad, pues le boto esta parte, le quito más, lo que dice más aportación especular y le elimino todos los cálculos que me lleven a este resultado. ¿Qué dijimos? El terreno al menos tiene ambiental y difuso. El Sky Dome nada más tiene ambiental. El billboard, pues depende del billboard, pero pudiera llevar de los tres o pudiera llevar AD. Pudiera llevar ADS o pudiera llevar AD dependiendo del billboard. Si el billboard es una piedra y es una piedra pulida que brilla, pues debe llevar ADS. Y si el modelo, decimos, es una bala, las balas son brillosas. Es un carro, los carros son brillosos. A lo mejor ahí sí lleva especularidad. Pero si decimos es un pan, pues un pan no brilla, a menos de que esté glaseado, ¿verdad? Pero no brilla. Entonces, este es el modelo general. Nosotros le tenemos que quitar lo que no aplique. Y no se lo puedo quitar de eliminarlo, jóvenes. Porque si yo cargo modelos y unos son brillosos y otros no puedo hacerle un shader a cada modelo. Yo tengo que decir, le voy a poner un if, quiero especularidad que considere esta expresión. No quiero especularidad que no la considere un if. ¿Sí? Bueno, pero uno del modelo, de la carga del modelo. Así es. Y considere claro. Así es. Este sí tiene especularidad. Si tiene especularidad, que me considere eso. Entonces, ¿eso va a aplicar para todos los modelos? Para todos los modelos, sí. Ese es el de todos los modelos. Y ustedes deberán apagar con algún valor que ustedes digan, este modelo no quiero que tenga esto. O simplemente, miren, tú puedes decirle a todos, sí, calcula 10 para todos. Pero ¿cómo va a ser su FAS o su KS? Si no quiero que sea especular, ¿cómo va a ser ese valor? No se va. Y no le dicen que se lo calcule. Bien, podríamos copiar y pegar ese código ahí mismo de Pixel, nada más que cambiamos los nombres de las texturas y del modelo. Sí, pues las texturas, tú se las mandas cuando quieras el modelo, ahí ya viene la textura. Sí, entonces, por eso le decía que lo vemos al final, porque para los modelos es nada más. Aquí controlamos si es especular. Porque si hay modelos con especular, de hecho, en el proyecto tiene que haber al menos un modelo con especularidad. ¿Qué va a hacer ese modelo? Lo que ustedes quieran. Alguien puede decir, no, yo voy a poner ahí un tinaco metálico. O voy a poner una cubeta metálica de un pozo que está ahí. Pone cubeta metálica que tenga especularidad. Un grito. O por ejemplo, alguien puede decir, la cabaña tiene con el que tocan, el fierro ese con el que tocan, y ese tiene la especularidad. Ese tiene la especularidad. No pasa nada, o sea, usted lo decide. Muy bien, jovenazos. Sigue adelante.
¿Alguna pregunta, jóvenes en línea? Jóvenes en línea. Jóvenes online. Miren, dice Raúl, en caso de que gire el objeto, la especular se quede estática. Desde luego que sí, jóvenes, se quede estática. Es que imagínense que ustedes tienen un espejo y con el espejo están viendo el foco y empiezan a girar el espejo sobre su eje. Claro que se sigue viendo, ¿eh? Imagínense que tienen una esfera del arbolito en el pino y le empiezan a girar esa esfera. Claro que se sigue viendo el reflejo de la luz, porque el foco no cambia ni la posición de sus ojos cambia. Gira el objeto. O sea, no es como si yo le hubiera pegado una etiqueta a la esfera. Si yo le pego una etiqueta a la esfera y giro la esfera, la etiqueta ya no se va a ver porque la giré. Pero es el reflejo, jóvenes. Y se las pongo bien fácil. Imagínense que ustedes venir un carro y lo ven brillar y se empieza a mover, no deja de brillar. Vas a seguir viendo el brillo, tal vez se va a ir moviendo de la posición en el carro, pero el brillo lo sigues viendo. O sea, el brillo queda a la vista, por más que se mueva el carro. ¿Sí? Entonces sí se queda fijo la especularidad, porque no depende del objeto, depende del vector reflejado, y como la fuente de luz no se mueve, y como la cámara no se mueve, permanece el brillo. Eso es un hecho. Muy bien. No sé si te contesté, Raúl. Excelente. Bueno, jóvenes, pues nos vemos el próximo miércoles antes de vacaciones de Semana Santa. Ya preparados todos y felices. Tengan buena tarde.